Continúa en el uso de la palabra, diputado Edgardo Araya Cibaja. Muchas gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros diputados y diputadas. Queremos aprovechar este espacio en el tema de esta autorización, de esta solicitud de autorización de esta aeronave, para aclarar a la ciudadanía y aclararle a los medios de comunicación el soberano enredo que se hizo aquí en este fin de semana y que tiene como resultado, entre otras cosas, el cartel que está ahí puesto en la vitrina, que dice: Frente Amplio, ustedes no tienen el derecho a decidir por los costarricenses. El avión Hércules lo necesitaba con urgencia, y no sé qué dice más, por la letra muy pequeña. Pero yo quiero que me digan aquí los diputados y diputadas de este plenario, propios y extraños, ¿tuvo que ver algo el Frente Amplio con que ese avión que que lo expulsan o que le revocan, le anulan el permiso de estadía por parte de Aviación Civil? ¿Tuvo algo que ver el Frente Amplio con eso? Que se levante aquí un diputado y diga: sí, ustedes son los culpables de que ese avión se haya ido el fin de semana, y no lo van a hacer porque ustedes saben que no tuvimos nada que ver con eso. Es absolutamente falso, y durante el fin de semana sufrimos una de las más grandes y calumniosas campañas que se recuerda a este país, señalando al Frente Amplio de manera absolutamente de mala fe, absolutamente calumniosa, incluso posicionando en la mente de muchas personas que el Frente Amplio hasta había terminado con el patrullaje conjunto de este país. Y yo quiero denunciar esa campaña que la hace más grande el editorial de un medio de comunicación, voy a decirlo, Teletica, e Ignacio Santos, que se manda un editorial el viernes y hace un enredo, lo termina de enredar, porque habla de un documento inaudito que ahora, cuyo documento obliga ahora a pedir permiso a aeronaves no artilladas. ¿Descubrió el agua tibia, don Ignacio? Si desde 1949 la constitución política, se dio cuenta el viernes, pero la constitución política de este país desde 1949 dice: nave de guerra, artillada o no, nave de guerra requiere permiso de la Asamblea Legislativa. Y aquí lo que pasó, ya lo dijo don Rafael Ortiz, hay que ver quién es el responsable de que ese avión se haya tenido que ir. Porque a través de los medios de comunicación, Aviación Civil dice, en un medio, no recuerdo en cuál, dice que ante el silencio de la Asamblea Legislativa, resulta que entonces le anulan el permiso a ese avión. Y acabo de escuchar al presidente de la Asamblea Legislativa decir que ese permiso no llegó aquí. ¿Quién está mintiendo? ¿Quién no está diciendo la verdad? ¿Y quién es el responsable, el verdadero responsable de que ese avión se haya tenido que ir este fin de semana? Y que alguien me diga aquí si lo que discutimos el jueves, que fue otra cosa, o habría que preguntarle al señor presidente de la Asamblea si esa resolución que intentó pasar el jueves, que por dicha acepta y con humildad que le reconocemos, que era una resolución que rozaba con la Constitución, porque el presidente decide que unas naves de guerra que no son artilladas, esas no requieren permiso y las otras sí, cuando es un asunto que debe decidir el Pleno de la Asamblea Legislativa, si eso tenía que ver con el intento de darle permiso a esa aeronave. Porque aquí no hace mucho, incluso se alteró el orden del día del plenario para poderle dar permiso a un avión, creo que era del vicepresidente de Bolivia, que necesitaba pasar, y de urgencia se alteró el orden del día, incluso ya había pasado la primera parte y se le dio el permiso. Bueno, si el señor presidente de la Asamblea Legislativa sabía el jueves que ese permiso estaba pendiente, pudo haberlo presentado aquí. Pero el señor presidente de la Asamblea dice que no conocía, que el permiso, que la solicitud no estaba aquí. Y yo le creo al señor presidente de la Asamblea en su afirmación de que la autorización no estaba aquí. Entonces, ¿qué está haciendo Aviación Civil?
Entonces, ¿dónde está esa autorización para que aquí se conociera? Tuvo que ver el Frente Amplio con eso. Bueno, durante el fin de semana se encargaron unos de muy mala fe de hacerle creer a la población de este país que ese avión se había tenido que ir porque el Frente Amplio no había dado una autorización. Y es absolutamente falso, como lo estamos demostrando ahora. Lo que corresponde investigar, y lo estamos investigando ahora, es quién no mandó entonces la autorización a la Asamblea Legislativa. ¿Quién es el que realmente es responsable de que no se le diera el permiso a esa aeronave? Porque resulta que aquí hay una actuación de aviación civil que nosotros tenemos que revisar. Vean qué interesante. Desde el 2013, aquí tengo el voto de la Sala Constitucional, cuando para la avenida del 2013, estamos hablando de la Administración de Liberación Nacional, que no están aquí para que escuchen. Bueno, ahí está Carla y don Juan Marín. Desde el 2013, con la avenida del presidente Barack Obama, entraron al país 2 helicópteros Black Hawk y un avión que no pasaron por aquí, a pesar de que eran artillados y eran naves de guerra. Alguien presenta un recurso de amparo y la sala establece que efectivamente quien define, porque Aviación Civil le contesta a la sala y le dice: no, es que yo indago, yo reviso a ver si son naves de guerra, si tienen que ir a la asamblea o no. Y la sala constitucional le dice: señores de Aviación Civil, se arrogaron una competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa al autorizar el ingreso y permanencia en aeropuertos de aeronaves cuya calificación, si son militares o de guerra, si estaban o no artilladas, corresponden exclusivamente a la Asamblea Legislativa. Es decir, Aviación Civil, ustedes no pueden decidir si es una nave de guerra para mandarla aquí o no. Es la Asamblea Legislativa la que tiene que tomar esa decisión. Pero parece que lo siguieron haciendo. Parece que ignoraron el voto de la Sala Constitucional y resulta que a partir de la denuncia del sobrevuelo de unos helicópteros Apache hace unos días atrás, que generó un gran escándalo aquí porque no pidieron permiso a la Asamblea Legislativa, resulta que entonces ya se da cuenta Aviación Civil que ahora se jaló una torta y ahora no podía autorizar eso, y a partir de ese momento dice que no autoriza nada. En cuenta ese avión que se fue el fin de semana, en cuenta ese avión, esta Asamblea Legislativa, por lo menos la fracción del Frente Amplio no tiene conocimiento de que se haya hecho la solicitud de permanencia de ese avión, y el presidente de la Asamblea Legislativa dice que no se hizo esa solicitud. Entonces, ¿quién es el verdadero responsable de que ese avión no se haya quedado en este país? Es entonces el Frente Amplio, el que, según lo que dejaron decir muchos, rasgándose las vestiduras, había quedado desprotegido este país, sin ojos y sin oídos, durante el fin de semana, y que el narco aquí desfiló ahí por las costas porque no había quien los vigilara, y todo era culpa del Frente Amplio. Queda aquí demostrado la infamia que se ha levantado, las calumnias que se han levantado con un interés, con otro interés, que es por supuesto desacreditar la labor del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa y desacreditar la labor del Frente Amplio de cara a las elecciones municipales. No me queda la menor duda de eso. Eso lo quería dejar absolutamente claro, porque aquí en el fondo hay una discusión que esta Asamblea Legislativa tiene que dar, y es: ¿qué son naves de guerra? ¿Qué son naves de guerra? La Constitución Política, en el artículo 121, numeral 5, establece que es potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa, es decir, de nadie más, y cualquiera que se arrogue esa facultad, esa acción es absolutamente inconstitucional. Bueno, esas naves de guerra, aquí la discusión es cuándo son naves de guerra y cuándo no son naves de guerra, para decidir si es la Asamblea Legislativa la que tiene que dar permiso o no. Y en el tema de los aviones,
que tienen que ver con el patrullaje conjunto con los Estados Unidos, que es otra cosa que hay que dejar absolutamente claro. Durante este fin de semana ni se obstaculizó el patrullaje conjunto, porque se acusa al Frente Amplio de que se obstaculizó, de que se entorpeció y que se boicoteó el patrullaje conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos. Qué falsedad más grande, qué mentira más grande. Y lo que más duele es que por supuesto que hay mucha gente de buena fe que se lo termina creyendo y termina haciendo el coro de que el Frente Amplio hasta colabora con el narcotráfico. Nada más irresponsable y mentiroso que decir ese tipo de cosas. Nuestro compromiso contra el narcotráfico está absolutamente demostrado. Podemos tener divergencias de criterio en cuanto a lo efectivo o no efectivo que está haciendo, por ejemplo, el patrullaje conjunto, pero eso es otra cosa. Pero el Frente Amplio en ningún momento ha ni boicoteado ni impedido el voto favorable o el voto que esta asamblea resuelva sobre la permanencia de buques. Vean, señores y señores, compañeras y compañeros diputados, hace pocos meses, de acuerdo con el convenio de Estados Unidos y Costa Rica de patrullaje conjunto, el país, cada 6 meses, la Embajada de Estados Unidos envía un grupo de aeronaves, barcos, aviones, para que esta Asamblea Legislativa les autorice su permanencia en el territorio de la República. Y eso ha sucedido y seguirá sucediendo. Aquí hay una mayoría de la Asamblea Legislativa que autoriza y que está de acuerdo con el tema del patrullaje, que el patrullaje conjunto. Pero en ningún momento se puede entender que en este fin de semana el Frente Amplio boicoteara o entorpeciera el convenio o el patrullaje conjunto entre Estados Unidos y Costa Rica. Este caso particular que estamos conociendo, que es el expediente 19.745, es para un avión, un C-37, que de acuerdo con las investigaciones que hemos hecho, un C-37 modelo Gulfstream, que en realidad, según la investigación que hemos hecho, es un jet ejecutivo para transportar al menos 6 personas. Por lo tanto, en este caso de la primera solicitud de permiso, pertenece a la Guardia Costera. Y la Guardia Costera, de acuerdo con la consulta que hemos hecho a la página de internet, resulta que la Guardia Costera desde el 2003, después de los atentados del 11 de septiembre, pasa a formar parte del Departamento de Seguridad de la Nación. Por lo tanto, según la misma página de la Guardia Costera, es una fuerza federal y militar perteneciente en tiempos de paz al Departamento de Seguridad Nacional y en tiempos de guerra depende directamente del presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, la Guardia Costera es militar y por lo tanto las naves de la Guardia Costera son naves de guerra. Y por lo tanto es que durante todo este tiempo, religiosamente, cada 6 meses, por esta Asamblea Legislativa desfilan. En esta última vez se aprobaron 83 buques con sus respectivos helicópteros, con sus respectivos soldados para el patrullaje conjunto. De manera que el patrullaje conjunto sigue y eso no está siendo entorpecido por lo que sucedió este fin de semana. Y si alguien lo boicoteó, o fue Aviación Civil o fue aquí en la Asamblea Legislativa, en la presidencia de la Asamblea Legislativa, que eso es lo que nosotros estamos por averiguar. De manera que por lo menos en este proyecto, el 19745, el Frente Amplio no ve problema para aprobarle. Incluso habría que discutir si era requerido que viniera aquí, pero obviamente es la Asamblea Legislativa la que tiene que tomar esa decisión. Porque finalmente es un derecho, lo que tenemos que hacer valer es el derecho a la paz, el derecho a la soberanía. La soberanía de este país puede hacerse respetar y también balanceadamente permitir el combate al narcotráfico y no entorpecerlo. ¿Cuánto tiempo me queda, señor presidente? 15 minutos, diputado. Deseo lo que requiera a la compañera Patricia Mora y si sobra me lo reservo, señor presidente.